Hoy vamos a hacer un intercambio. Tú te vas a suscribir, vas a dar like y vas a comentar. Y a cambio, te voy a dar historias de nahuales. Comencemos. El ganado no moría, aparecía desollado. Esto lo cuento porque yo trabajé en ese rancho. No me lo contaron. Yo estuve ahí cuando comenzó todo. Fue hace como 14 años en un rancho entre el monte, en esas calles de terracería que casi nadie las visitaba. Estaba a 40 minutos del pueblo, era una zona tranquila. Lo más grave que había ocurrido en ese pueblo eran robos de herramienta, pero nada más había ocurrido grave hasta que empezaron a aparecer vacas muertas. La primera fue una ternera. La encontramos temprano, antes de que apareciera la puesta del sol. Pensamos que había atacado algún animal grande. Tal vez había sido un puma, pero cuando nos acercamos, supimos que no. La vaca no estaba devorada, estaba abierta, desollada, con una precisión que no parecía de un animal. La piel estaba retirada, casi completa, como si alguien hubiera sabido exactamente por dónde cortar la carne. Estaba intacta. En muchas partes no habían señales de que se le hubieran comido, o algunas mordidas por algunos lados. No habían esas señales, pero lo más raro era que casi no había sangre en el suelo. Cuando un depredador ataca, hay lucha, hay arrastre, hay caos. Incluso pueden desmadrar los chiqueros, pero esto era muy diferente. Parecía que le hubieran acostado a la vaca con mucho cuidado. El patrón pensó que era gente que andaba metida entre cosas raras como brujería. Dijeron a otros trabajadores que a lo mejor alguien que andaba metido con el tráfico ilegal de pieles de vaca. Pero eso era muy completamente estúpido pensar eso, porque ¿por qué querían dejar la vaca, abrirla y no se llevaban las pieles? Esto lo dijeron otros trabajadores que todavía no habían presenciado la escena de la vaca. Estaban suponiendo nada más. Pero 3 noches después volvió a ocurrir. Otra vaca con la misma cortada, sin huellas claras alrededor, solo marcas profundas en la tierra, como si algo pesado hubiera estado parado ahí mucho tiempo junto a la vaca. Había cosas enterradas en la tierra, ¿sí? Como unos cascos, como cuando una vaca se para en dos patas y se hunde por el peso. Fue entonces cuando decidimos vigilar, y entonces contrató el patrón a otros muchachos y éramos 4. Nos repartimos en puntos distintos en el terreno con lámparas, rifles, no porque creyéramos en algo sobrenatural, sino porque ya era una pérdida económica fuerte. 2 vacas, imagínate cuánto dinero. La noche estaba demasiado silenciosa y eso lo recuerdo muy bien. Los perros del rancho no ladraron. La noche estaba muy tranquila. Esa noche donde ni los grillos puedes escucharlo porque está muy tranquila la noche, muy silenciosa que hasta duelen los oídos. Cerca de las 2 de la mañana se escuchó un sonido. Era como un gemido. Apagué la linterna y entonces lo vi. A unos 40 metros junto al corral. Al principio pensé que era un hombre agachado sobre las vacas, pero la silueta era incorrecta. Estaba como de espalda. Los brazos eran largos y le colgaban hasta el suelo. Estaba inclinado sobre el animal. Esa noche no escuché disparos, no escuché pelea. La vaca simplemente solo dejó de moverse. Sentí el impulso de gritarle a los demás, pero algo me detuvo. Sentí una corazonada. La forma en que se movía no era normal. Eran movimientos bastante calculados porque no se veía que fuera un animal torpe, como si supiera exactamente dónde pisar, dónde correr. Era extraño. Cuando levantó la cabeza, pude darme cuenta de que no era un rostro humano. Tenía hocico, pero el cuerpo era de un hombre grande cubierto de pelo negro. No puedo jurar que fuera un nahual, pero tampoco puedo decir que era un animal. En ese momento, uno de los muchachos encendió su lámpara desde otro punto y la luz le dio directo, y eso fue lo peor porque esa cosa no huyó de inmediato. Se nos quedó mirando por unos minutos, como calculando si atacarnos o no, y después hizo algo que ningún animal hace.
Se incorporó completamente sobre las piernas y dio un paso hacia nosotros. No corría en cuatro patas, caminaba erguido. Ahí sí gritamos todo. Hubo un disparo en el aire y entonces sí se movió. No se movió hacia el monte corriendo. Corrió en diagonal cruzando todo el terreno a una gran velocidad que no correspondía al tamaño que tenía. El sonido de las pisadas era pesado y se hundía entre la tierra. Desapareció entre los árboles sin hacer tanto ruido. Cuando revisamos la vaca, ya estaba empezando el mismo proceso. La piel separada del cuello y un corte limpio, demasiado limpio. El patrón cerró el rancho por una semana. El patrón no quiso denunciar oficialmente. En esos lugares la palabra nahual, shh, nadie habla de esto, sí, no existen, nunca los has visto. Un anciano del pueblo nos dijo algo que no se me va a olvidar. Cuando el ganado aparece desollado y no mordido, es un trabajo. Nunca supimos quién o qué era esa cosa, pero lo más desesperante vino después, porque dejaron de morir las vacas y empezaron a desaparecer los perros del rancho. Luego los chivos. Luego una madrugada, un trabajador que dormía en un cuarto aparte juró haber escuchado pasos afuera y una respiración pesada junto a la ventana, así. Renunció esa misma semana y yo también me fui meses después. Desde entonces no he vuelto a trabajar en un rancho aislado. No me interesa convencer a nadie con esta historia, porque solo yo sé lo que vi. Y esa cosa no era un animal del bosque. Yo estoy seguro lo que vi. Actuaba como alguien que sabía lo que estaba haciendo. Vámonos con la segunda historia. Yo vi a mi tío convertirse y nunca lo volví a ver igual. No sé si ustedes crean en nahuales. Yo no creía, o más bien pensaba que eran cuentos para asustar niños, pero yo lo vi y tenía 10 años cuando pasó. En el pueblo donde crecí, todos sabían que mi tío vivía aparte, en un cerro que daba como a 2 cuadras de la casa de mi abuela. No era lejos, pero sí estaba más alto de su casa. Era de madera y de lámina. Siempre estaba solo mi tío. Y una tarde mi abuela me dijo, ve a hablarle a tu tío, dile que venga, necesito hablar con él. Yo salí corriendo, como cualquier niño, subí al cerro, lo encontré sentado afuera, en un banquito de madera, sin camisa. Estaba serio, no parecía sorprendido de verme. Tío, dice mi abuela que vaya, necesita hablar con usted. Se me quedó viendo. Está bien, mijo, dile que ya voy. Nada raro, nada extraño. Entonces, como cualquier niño, yo bajé corriendo, pero cuando iba a media calle, escuché algo detrás de mí, como pasos rápidos, pero no de persona. Era como si algo corriera con las uñas raspando la tierra. Fue en ese preciso instante que volteé hacia atrás y vi a un perro negro bajando por la parte alta de la calle, un perro grande, delgado. No ladraba, solo venía corriendo. No sabía como los perros del pueblo. Sabía que era más alto y más flaco. Pero yo tenía como 10 años en ese entonces. Entonces pensé que era algún perro de allí de las casas cercanas, aunque no se veía como un perro. Seguí corriendo. Cuando llegué a la casa de mi abuela, mi tío ya estaba en la casa de mi abuela platicando. Yo me quedé parado en la puerta. No había pasado ni un minuto desde que lo vi arriba y no había escuchado que bajara. No había nadie en la calle cuando yo corría y en la casa del cerro solo teníamos un camino. Recuerdo que me quedé mirándolo fijo y él también se me quedó viendo. No sonrió, pero sí me vio, como si supiera lo que yo estaba pensando. Y esa fue la primera vez. La segunda vez fue peor. Unos meses después me desperté en la madrugada porque los perros del pueblo estaban ladrando mucho, pero era un ladrido normal. Era como cuando los asusta algo que anda por la calle, no sé, un borracho anda por allí y los perros empiezan a ladrar. Me asomé por la ventana y la calle estaba sola, apenas iluminada por un foco viejo que tenían ahí de una tienda de una señora que apenas tenía una tiendita chiquita. Y lo vi otra vez, el mismo perro negro, parado a media calle. Estaba quieto, mirando hacia la casa de mi abuela. No se movía, no hacía ruido, solo miraba. Sentí un miedo que no sé cómo explicarte. Me agaché para que no me viera y cuando volví a asomarme, el perro ya no estaba. A la mañana siguiente, mi tío llegó temprano sin avisar.
con tierra en los pies y los pantalones mojados hasta las rodillas. Mi abuela no dijo nada, pero cuando él salió del patio, escuché que dijo mi abuela en voz baja: «Ya deja eso o te va a costar caro». Honestamente, nunca supe qué exactamente decía. Nadie hablaba del tema directamente en el pueblo, solo decían que mi tío sabía cosas. Y no solo mi tío, también mi abuela. Con los años dejó de vivir en el cerro y un día simplemente se fue. Nunca regresó mi tío. Actualmente yo soy un adulto y he intentado convencerme que lo que vi esa noche, pues tal vez fue una ilusión, no lo sé, pero hay algo que no se me olvida. Esa mirada no era la mirada de alguien sorprendido, era la mirada de alguien que sabe cuando tú lo descubres y espera a que no le cuentes a nadie. Pasemos a la tercera historia. Mi abuelo era nahual, eso me contó mi abuela. Una noche estaba tranquilo con mi abuela. Estábamos en la cocina. Estábamos tomando una taza de café. Yo tendría alrededor de unos 19 años. Vivíamos en un pueblo metido en la sierra, de eso donde de noche no hay nada más que una luz de un foco amarillo que hay en una tiendita. Esas tienditas donde a la orilla de la calle están durmiendo los perros. No como en la ciudad que los perros duermen en los sillones y duermen en las camas, duermen con las personas. No, el pueblo duermen en la calle los perros. Luego se escucha cualquier cosa, los perros están ladre y ladre por la madrugada, por la noche, que escuchan la carreta, la llorona, que el hombre sin cabeza y que el charro negro, cualquier cosa se escucha y los perros están presentes allí. Mi abuelo siempre fue mujeriego, eso decía mi abuela, y se peleaban mucho ellos, pero ella nunca se iba. Y una noche, no sé por qué, me empezó a contar algo que yo no le había preguntado, pero salió en la plática que teníamos. Me dijo que el problema no eran las mujeres, que el problema era lo que hacía cuando él salía de la casa. Yo pensé que me iba a decir que mi abuelo tenía otra familia y que por eso probablemente surgían los problemas y las peleas entre ellos, pero me contó algo más escalofriante. Me dijo que por la noche mi abuelo se aventaba por la ventana, convertido en perro. Y yo me empecé a reír y tenía una taza de café y le dije: «¿Cómo dices eso, abuela?». Pero mi abuela no se estaba riendo. Eso fue lo más inquietante, se estaba muy seria. A partir de ese momento decidí guardar silencio a que me contara ella sin interrupción qué era lo que ella había visto y lo que había vivido esos años en los que estuvo mi abuelo vivo. Y una noche fingió dormirse ella y escuchó cuando él se levantó de la cama y ella lo siguió hasta el patio. Y ella dice que lo vio cómo él empezó a desdoblarse. Cuando quiso acercarse, ya no estaba. Dice que se quedó viendo para todos lados en el patio. De momento, en un momento en abrir y cerrar de ojos, el perro había desaparecido. Realmente yo no sabía qué decirle a mi abuela mientras me estaba contando, así que decidí guardar silencio. Y cada vez que discutían por las mujeres, esa misma noche él se salía de la casa, que el perro se metía a los patios ajenos, que se quedaba fuera de las casas donde vivían muchachas muy guapas y que algunas veces regresaba al amanecer con rasguños que no eran de ramas en el bosque. Es como si se hubiera peleado con otros perros o probablemente se peleaba con otro nahual. Y mi abuela nunca lo supo. Y mi abuela dice que una vez lo enfrentó y cuando regresó todavía tenía tierra en las manos y le dijo lo que ella había visto y dice que mi abuelo le negó todo. Y dice que le dijo a mi abuelo: «No preguntes cosas que no quieres saber». Y eso fue lo que más le dio miedo. Me dijo que fue una curandera la que le dijo a mi abuela que él había nacido con eso y que no se le iba a quitar y así iba a morir, que lo único que podía hacer era no seguirlo cuando estaba cambiado. Yo le pregunté a mi abuela por qué no se había ido. Ella se quedó callada, después me dijo de que realmente no se había ido porque aunque se vuelva animal, sigue siendo el hombre con el que tuve hijos. Eso fue lo que me dijo ella. Y esto me lo contó ella porque pues mi abuelo ya no vive. Pues mi abuelo ya está descansando. Y lo que más me asusta es
es que ¿será cierto todo esto lo que me contó mi abuela? Porque nunca había escuchado yo una historia de eso entre la familia. Había escuchado historias de brujas ahí en el pueblo, pero que viniera de mi propia familia, nunca. Hemos llegado al final y dime qué te parecieron estas historias. Déjame tu comentario, dale like y suscríbete para que este proyecto siga creciendo. Te veo en el próximo video.